Sandra nos recuerda cuándo aprendió a nadar, como si al momento de nacer, sencillamente, hubiera saltado del vientre de su madre al río. Yo desde chirriquitica, no es que no tengo memoria, siempre he sabido nadar, siempre, siempre, siempre. Esas cosas ocurren cuando has crecido cerca de aguas como las del río Dormilón y el río Samaná, en el municipio de San Luis, en medio de montañas que irrigan al río Grande de la Magdalena. Desde que nos levantamos hasta que nos acostábamos, estábamos en el río. La casa de Sandra queda en la vereda La Garrucha, así como otras 20 casas aproximadamente que se ven al lado de la autopista Medellín-Bogotá, a lo largo de 2 kilómetros de vía y que se asientan sobre una franja de tierra entre montañas, por donde corren el río Dormilón y el río Samaná. Agua, bosque y motores son las 3 presencias físicas y sonoras que, como un murmullo constante, acompaña a Sandra desde antes de nacer y a las familias de La Garrucha, entre las que se encuentran las de sus amigas Patricia y Milena. Desde que nos levantamos, nosotros miramos que el río estuviera limpio y nos íbamos para el Samaná, nos lo cruzábamos, nos tiramos del puente. Cuando llegué a La Garrucha, llegué a los 14 años. Las conocí a ellas, a los hermanitos de ella, y yo sí con mis hermanas, sí nos íbamos a bañar al río antes de irnos a estudiar. El centro de la vereda es el punto donde el agua del río Dormilón se encuentra con el portentoso caudal del río Samaná. A esa convergencia de aguas lo atraviesa un puente de asfalto y metal de 140 metros. El arco metálico que lo corona se ha convertido en una imagen típica de La Garrucha. En ese mismo lugar, Sandra vio llegar un día a un par de franceses montados en unos botecitos. Era la primera vez que yo veía un bote. Ahí fue la primera vez que yo vi un bote en ese río, fue primera vez. Ella sí me decía, ay, qué rico, ¿cuándo será que nos dejan montar en un bote de esos? Ella sí me dijo. Los primeros que remaron el río Samaná fueron extranjeros, Jules y Mae. Son franceses. Ellos fueron los que llegaron y pues como que miraron las líneas y dijeron, este río se puede remar. Y ya detrás de ellos nos fuimos muchos más. Lo que fui yo y ella empezamos fue cuando el curso. Sí, con el curso. Ya después de ahí ya creamos el club y empezamos fue al río, entonces ya. Desde entonces, estas 3 mujeres se apasionaron por una actividad que se define como descender por un río, principalmente por sus aguas bravas. Corrientes, chorros, rápidos y hasta cascadas, de pronto en balsa, en canoa u otra embarcación semejante. A Sandra, a Patricia y a Milena se unió Vanessa, luego Helen y ahora Stephanie, en esto que se conoce mundialmente como rafting. Se está volteando, está volteando. Después de conocer las historias que vas a escuchar, descubrirás que atravesar por las aguas bravas es lo que les ha tocado durante mucho tiempo a estas 3 mujeres del Samaná. Eso, coordinación, muy bien. Se ven tan bonitas desde acá. Solo que ahora, remando su río, es más divertido y sobre todo, les ha enseñado de lo que son capaces. El río nos permite como abrirnos, como expresar todo lo que sentimos. Yo siempre que voy al río es como si fuera mi primer vez, siempre. Me conecto mucho con el Samaná porque a mi hermano lo desaparecieron y fue en el Calderas. El río Calderas desemboca en el Samaná. El río nos permite ser lo que en realidad somos. Soy Juan Alberto Gómez y este es Voces y Caminos, historias de vida, memoria y territorio. Bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Sandra Vergara Mazo, soy residente en la vereda La Garrucha, soy madre cabeza de hogar, trabajo, estudio turismo. Mi nombre es Patricia Quintero Escobar, soy de Aquitania, San Francisco, Antioquia. Hace 25 años que llegué aquí llegué a vivir acá a San Luis y me quedé. Estudio con ellas 2, trabajamos juntas, entrenamos juntas en el río, todo lo hacemos juntas. Mi nombre es Sandra Milena Monsalve, fui criada en el Samaná, o sea en La Garrucha,
y también trabajo, estudiamos también juntas. Nosotros nos levantábamos tipo 8 de la mañana, pues siempre y cuando no hubiera clase, porque estudiamos en la escuelita de la vereda La Garrucha. Y era como esa emoción de todo el día estar en el río, y hacíamos comitivas en el río. Las comitivas de nosotros eran en el río. Hacíamos un arrocito, huevito, algo muy rápido en el río. Entonces ese recuerdo lo tengo plasmado de que éramos todos jovencitos, todos niñitos en el río desde muy temprano. ¿En qué año te llegaste al Samaná? ¿Qué año? En el 2005. Y en ese momento, digamos, el río para ti, como que fue encontrarse con el río y... Como llegar a la niñez otra vez. Ajá. Muy rico. A uno se olvida de todo lo que vivió, de la violencia, porque a mí sí me tocó un poquito dura. Ya empezamos a tener como esa relación, ya empezamos como a conectarnos más y al río. Yo recuerdo que nosotros manteníamos, era en el río. Nosotros nos criamos en el río. Yo me fui de 16 años del Samaná. Conseguí pareja, porque como pues tanta violencia, tanta cosa, yo nunca había salido del Samaná, del río, o sea, era del Samaná aquí al pueblo, del pueblo al Samaná y así, nunca había salido. Y ya pues como yo me aburrí y me fui, conseguí novio y me fui. ¿Cuántas familias recuerda? Familias, por ahí unas 25, 30 familias, había mucha familia, había mucho adolescente, mucho niño. Antes pues de la guerra, en el 2000 llegó el desplazamiento, y en ese desplazamiento mucha gente se fue. En el 2001, 2002 retornamos ya muy poquitos, y desde ahí empezó a mermar las personas, sí. Desde familias más o menos retornaron? En ese entonces retornaron por ahí 10 familias. Al año ya volvimos y retornamos algunos con mucho miedo, sí, porque eran los enfrentamientos de montaña a montaña, y el río era como ¿cómo se dice? El río era como el límite, es decir, de aquí para allá unos y de allá para acá otros. Entonces era como ese miedo de uno estar ahí en la mitad del río. La autopista Medellín-Bogotá fue construida entre los años 1966 y 1983. Su paso por San Luis fue desafiante para los ingenieros, que tuvieron que dinamitar rocas y echar abajo árboles centenarios. Y justo donde los sanluisanos atravesaban el río en una garrucha, que es una especie de polea, se afianzó la vereda llamada así, La Garrucha, a unos 10 kilómetros del casco urbano de San Luis. El lugar termina siendo reconocido por aquel puente en arco rodeado de afiladas montañas, espesas de bosque, y justo en el encuentro de los dos ríos más entrañables para San Luis, el Dormilón y el Samaná. Los recuerdos más arraigados en los sanluisanos sobre ese puente no son nada gratos, mucho menos para mí y para mi familia. Por eso cuando Milena lo menciona, no pude evitar interrumpirla. Donde tiraban la gente, los que mataban, tiraban la gente. Llegaban al puente en carros y cogían y los tiraban allá, en costales. Al mes de que mi hermanito lo sacaban acá, que lo más probable es que lo echaban, pues es lo que dicen. Así es, mi hermano Carlos Mario, de 17 años de edad, fue sacado por paramilitares violentamente del Parque de San Luis en un campero, la noche del lunes 21 de marzo de 1988, y según las informaciones, fue arrojado esa misma noche desde los 30 metros de altura del puente al cauce del río Samaná. Y aunque esta es otra historia, para mí es imposible hablar del puente sin mencionar a mi hermano Carlos Mario Gómez Duque, el del largo cabello rubio. Nunca lo encontramos, y no fue el único. Una vez estábamos en el charco, estábamos ahí todos, muchísimas personas, cuando vimos que llegó una camioneta y ¡bum!, soltó una persona, y nosotros nos asustamos mucho, nos salimos del río y nos fuimos a la casa, todo el mundo a la casa. Era de día. De día, en pleno mediodía. Ahora. En el año 2000, todos los habitantes de La Garrucha abandonaron la vereda por la guerra entre guerrilla, ejército y paramilitares.
el lento retorno de algunas familias comenzó un año después. La autopista fue cerrada para el tránsito nocturno en un tramo de más o menos 100 kilómetros. Los habitantes de la vereda La Garrucha convirtieron el asfalto solitario de la vía en una particular calle de juegos nocturnos, como para ahuyentar el temor. Yo me acuerdo que nosotros nos reuníamos en la noche, como la vía era cerrada porque no iban a pasar carros, nos poníamos a jugar en la carretera. Al trapito robado, vean, jugamos al trapito robado con ellas, con los hermanos, con los vecinos, hasta con gente de Filoyamber para allá, del Mocho. Y nos quedamos para el tipo 2 de la mañana. Jugaba mi mamá, la mamá de ella. Por ejemplo, llegaban a Río Claro para las 5 de la tarde, decían no, ya no se metían porque sabía que el tiempo no les daba para llegar hasta Santuario. Entonces, ¿no? O Alto Bonito, más o menos. Ah, ok, que era donde la cerraban. Ajá. Y si uno se metía, ¿dónde quedaba? No, se arriesgaba que lo mataran, le quemaran el carro. La ley era a las 6 de la tarde, nadie pasaba. ¿En qué momento ustedes sienten que empezó a cambiar las cosas, cierto? Para la vereda, para la gente. Cuando todo volvió como a la normalidad, como que ya las guerras como que habían mermado, como que ya no habían enfrentamientos, la vida volvió a ser normal, entonces ya las personas empezaron a retornar, pues porque lo que mueve el cordón de la autopista Medellín-Bogotá son los carros, entonces ya empezaron a abrir negocios, ya empezaron a montar las caseticas otra vez y ya como que la vida volvió a ser normal. Me gustaría que me contaran cuál fue como el primer negocio o punto de encuentro, cuál fue el primero que se volvió eso, como el lugar donde ya empieza a juntarse la gente. Ay, me da una nostalgia. Que se acuerde, sí se acuerde. Donde Luzmila, Chumilita, ella fue la que nos recibió allá con mi familia y ella desde que nosotros llegamos nos recibió muy bien. Bueno, y es que ella murió, okay. Sí. Entonces es que era cuando ya nosotros retornamos que volvimos allá, mi mamá le gustaban los negocios y ella colocó una tiendita, entonces esa tiendita era el punto, mi mamá se llamaba Ana Estela Vergara Mazo, esa tiendita era el punto de encuentro de nosotros, mi mamá le gustaba hacer fiestas, bingo, fritangas, entonces ahí siempre era el punto de encuentro de nosotros, los cumpleaños, ella era muy feliz celebrando el cumpleaños hasta de un gallo. Entonces ese era el lugar de encuentro siempre de nosotros y ella era feliz. El negocio de la Chiqui, su casa, se sigue recordando como una especie de símbolo de recuperación de la vereda La Garrucha. Por esos caudales de la vida, entre autopista y río, ocurrieron otros acontecimientos en el Samaná. Los más recordados son 2 accidentes. El primero, la caída del propio puente en la medianoche del domingo 3 de octubre de 1993, ocasionada por el peso de 2 camiones cargados con arroz y 4 furgones, que pusieron un peso de unas 124 toneladas, recargadas sobre el apoyo oriental del puente, lo que generó el colapso por inestabilidad lateral, de acuerdo con un informe técnico de la Universidad Nacional. En ese accidente murieron 5 personas, y resultaron heridas otras 4. Fue donde se fueron varios carros y camiones con ropa. Yo recuerdo que eran unos velotás que llevaban mucha ropa y nosotros en ese entonces cogimos mucha ropa, pues los que quedaron en las orillas cogimos mucha ropa de esos velotás. Se dice que al menos un carro cayó al vacío porque su conductor sintió miedo de un atraco o de una emboscada de la guerrilla y no atendió las señales de pare que le hicieron algunos habitantes de la vereda. Hubieron varios particulares que pasaron derechos, esos particulares se perdieron. ¿Y antes sentían miedo? Claro. El puente fue reemplazado 2 años después por una estructura con el mismo diseño. Sandra, Patricia y Milena tampoco olvidan el accidente del bus en el que viajaban principalmente los obreros de la fábrica de cemento Río Claro, hoy Argos, en enero de 2005. Antes de cruzar el puente, el bus cayó sobre una gran roca en el cauce del río. Murieron 25 de los 29 pasajeros, 2 de ellos de la vereda, Santiago Gómez y Andrés Quinchía. Mis hermanos y yo estábamos ahí. Nosotros, los soldados nos daban comida. Porque pues nosotros, como mi papá murió, nosotros
estábamos cortos, ellos eran los que nos ayudaban con la comida y estábamos comiendo ahí ande Don Abel, ahí en ese punto. Estábamos así cuando sentimos fue los estruendos, porque pegó en una baranda, después a la otra. O sea, en la parte de arribita, pegó en esta baranda, rebotó a esta, luego rebotó a la de acá y ahí fue donde se fue por el huequito. Entonces nos dijeron, oiga, ¿por dónde bajamos al río? ¿Cómo así? Salimos corriendo y nosotros fuimos de los primeros que bajamos allá. ¿Sí sintieron el estruendo? Sí, claro, nosotros estábamos ahí en ese punto. Y entonces escucharon fue los estruendos. Y entonces ya ahí fue donde fueron, nos dijeron, ¿por dónde es que bajamos al río? Fue que se fue una buseta al río, que no sé qué. Incluso yo me imaginaba que la buseta se había ido, era al otro lado del puente, abajo, cuando resulta que no fue ahí. No todos eran obreros de la fábrica, porque estos buses eran la alternativa de transporte para la gente, sobre todo por el cierre nocturno que regía sobre la autopista a causa del conflicto. Por ejemplo, Ramón Gómez Urrea, exalcalde de San Luis, decidió tomar el bus en la entrada del corregimiento Jerusalén, cerca de Río Claro, porque no había otra opción si quería llegar a ver a su familia. Por decir como en la curva. Por su parte, Santiago, habitante de la vereda, se había subido apenas unos kilómetros antes, como también lo recuerda Milena. No, habían dos muchachas que estaban esperando carro en la Josefina, en Monteloro, Sandra y Adriana. Ellas que la llevan muy bien con el Finito Albeiro, que era el que venía manejando, y él ese día no les quiso parar a ellas, no sé por qué. Cuando eso viajan dos buses a esa hora y el otro bus sí les paró. Y resulta que ellas llegaron y al momentico el otro bus pasó y a este muchacho sí le paró. Y él les dijo, Wilmar Santiago le dijo, mira, está echando candela la buseta, una llanta. Y no le hicieron caso, dijo, no, ya vamos a coronar. Dijo pues el muchacho que quedó vivo, el ayudante. Él fue el que contó. Con el paso de los años, en La Garrucha se empezó a comentar que sobre el río Samaná se construirían dos embalses para generar energía eléctrica, llamados Porvenir 1 y Porvenir 2. Además informaba que toda la vereda iba a desaparecer bajo el agua. Fue cuando un gran movimiento de comunidades a lo largo del río impidió que ese proyecto continuara. A eso contribuyó justamente la fascinación de los kayakistas extranjeros que descubrieron para el mundo esta maravilla natural que el conflicto armado mantuvo oculta. All right, team, let's do a paddle high five in the middle. Paddle high five. Yeah. Samana. Fue este interés el que dio más visibilidad a la cuenca, sobre todo cuando decidieron promover al río Samaná como el último río libre de Antioquia. Only 2 hours from the city of Medellín and 4 hours from the capital Bogotá. Una frase que se convirtió más que en un eslogan, en toda una identidad. Wild and free. Ahí fue donde nació el Samaná Fest. El Samaná Fest es como una fiesta que se le hace al río. Es una fiesta que donde se conmemora el río, de que es un último río libre de hidroeléctricas, entonces es como de Antioquia, es como la fiesta que se le hace al río. Samaná es eso, es una fiesta en la recuperación y protección del río. Bueno, hoy estamos haciendo historia. Yo creo que vamos a hacer la bajada la más numerosa que ha visto este río. En el primer Samaná Fest yo recuerdo muchísimo que llegaron muchos botes, muchos extranjeros y nosotros fuimos a ver, incluso por ahí tengo fotos y de nosotros ahí en el Samaná Fest. Nos donaron unas camisetas que decía Yo Soy Samaná, en el primer Samaná Fest, decía Yo Soy Samaná, llegó muchísima gente, mucha. Fue un encuentro muy bonito porque se fueron la mitad de personas para el lado de allá y la otra mitad para acá y en la mitad del puente nos reunimos todos y todos con el que nos encontrábamos nos abrazábamos. ¡Démosle! Cuando yo era niño también conocí este punto del río Samaná y fui testigo de jóvenes intrépidos que descendían por sus corrientes sin más dotación que un neumático de carro. A estos seguramente no se les va a recordar tanto como a los kayakistas franceses Jules y Mae, pero lo cierto es que esa posibilidad de turismo de aventura que ellos abrieron inauguró un momento nuevo para la Garrucha y la cuenca del río Samaná. ¡De una, Mila, de una!
yo cuando entro al río, si yo tengo problemas, me dice el río, se me olvida todo lo malo. Uno allá, con solo ver la naturaleza, el paisaje, los animales, las aves, es muy lindo. Yo siempre que voy al río es como si fuera mi primer vez, siempre. Me conecto mucho con el Samaná porque a mi hermano lo desaparecieron y fue en el Calderas. Y dicen que a él lo mataron y lo tiraron al río Calderas. El río Calderas desemboca en el Samaná. Entonces, para mí, cuando yo llego al Samaná es como si mi hermano estuviera ahí, por ahí, las partes de él, lo que sea, porque como a él lo tiraron, él nunca lo encontraron, nada, entonces él está desaparecido y pues dicen, hay personas que dicen que vieron cuando lo tiraron allá. El río nos permite ser lo que en realidad somos, porque éramos personas que sumisas, que calladitas, que de casa, que teníamos que estar ahí. El río nos permite como abrirnos, como expresar todo lo que sentimos. El río como que nos libera, es la palabra, nos libera del estrés de estar en una casa, de las obligaciones. Cuando ya volvemos a la realidad que salimos del río, volvemos a la realidad otra vez. Abrimos los ojos. Éramos muy sumisas, por ejemplo, yo era una de pedir permiso y me decían, no, es que usted no puede ir, o no, yo no le doy permiso. Yo me quedaba en la casa llorando, porque es que como si uno dijera, pues yo no tengo un compañero, sino un papá. Porque va a tener que pedirle permiso a hacer algo que a mí me gusta, porque yo también juego micro, y ahí fue donde yo empecé como a ir cogiendo libertad, jugando micro, que yo soy portera de la selección de acá también. Entonces ahí fue donde empecé, ya llegó lo del río y también pues hay más todavía. Ya me metí a trabajar, porque yo tampoco pues no trabajaba, porque a toda hora en la casa, y como a toda hora yo lavaba carros, y era ahí, él no me dejaba trabajar, y yo no, si usted no me deja trabajar, entonces yo me voy a trabajar a otra parte. Entonces ya empecé ahí, lavando carros. Ya después fue donde nos vinimos para acá y ya empecé pues con ellas a trabajar en la huerta, a hacer lo del río, jugando micro por todo lado, porque a mí me ha gustado mucho el deporte. Y ya, ahí voy, pues he tenido los problemas, pero ahí voy. Yo sí salía... Nunca pues le pedí permiso, pero sí le decía que iba a hacer tal cosa. Me dijo, bueno. Llegó un punto de que él me decía, pero eso sí pagan, perder el tiempo por allá. Yo le decía, no, es lo que a mí me gusta. Es como cuando usted se va a tomar trago, a jugar billar. A usted le pagan tomando trago. O ¿qué le decía yo más a él? Hágala de cuenta que yo me voy a tomar trago, pero en el bote. Hasta que aceptó. Yo no he tenido ese problema porque siempre he sido madre soltera. Entonces es eso, que yo he sido muy libre y gracias a Dios ahora que mis hijos están grandes, pues tengo el apoyo de ellos. Sandra, Patricia y Milena descubrieron en el rafting mucho más que un deporte o una actividad. Revelaron otros aspectos y posibilidades de su río y de ellas mismas. Amando el rafting, es un deporte que nos enseñó a superar miedos, pero nosotros aprendimos que al río no se le tiene miedo, al río se le tiene respeto, y mucho. Entonces nosotros cuando entramos al río, nuestro lema de entrar al río siempre es con respeto y con permiso. Ahí fue donde una vez fuimos, ¿qué fecha fue? Por primera vez a competir a San Gil. En el 2021. 2022. Sí, en el 2022. En el 2022 nos llegó una invitación de ir a competir, a representar a San Luis, Antioquia, San Gil. En ese entonces entrenamos, teníamos otra niña que se nos había unido y fuimos a San Gil a remar y ocupamos el segundo lugar en el 2022. Y ya de ahí pues se han venido muchas remadas. No hemos podido cada año por falta de recursos, pero en el 2022 sí fuimos a un nacional de rafting y luego fuimos a un mundial de rafting a San Gil. Un panamericano. A un panamericano en San Gil. ¿Cómo le fue el panamericano? Bueno, cuando fuimos la primera vez que vimos que no conocíamos el río, nunca habíamos guiado en un río solas, nos tiramos nosotras 4 solas. No teníamos mucho conocimiento, pues. Y eran unos rápidos buenos y nosotros no, vamos a tirarnos, hágale. Y pues nunca nos llegamos a voltear y quedamos de segundo lugar y nos fue bien.
Y en el Panamericano, sí quedamos como de sexta, ¿cierto? Pero había gente de Ecuador, Chile, Perú, Argentina, Brasil. Entonces ya ellos sí ya llevan más tiempito que nosotras y ya son más dedicados a eso. Ande el rafting hubiera llegado antes al Samaná, yo creo que nosotras llevaríamos años en eso. Pero llevamos apenas 4 años y ahí vamos dándole. Yo tengo 4 hijos, la mayor tiene 18, el niño tiene 17, la otra tiene 15, la más pequeña tiene 7. Y ella me apoya en los que yo, todo les gusta lo que yo hago. No les gusta ir allá a hacer eso, pero sí me apoyan a mí mucho. Es la que más barras tiene. Ay, pues yo los amo, yo los amo. Tiene uno y la otra no tiene. Es que tenemos así, una no tiene, una tiene 1, 2, 3 y 4. Sandra no recuerda cuándo aprendió a nadar, pero sí cuándo aprendió a remar. Nos nace como que nos apasiona, nos nace y nos encanta remar, porque liberamos malas energías, liberamos como nos sentimos como presionadas, como atacadas, entonces como que el río nos libera, nos limpia y nos enamoramos, nosotras vivimos enamoradas de este deporte. Ahora estas mujeres reman por un sueño que tú puedes apoyar: representar a Colombia en el Mundial de Rafting que se realizará en Aluminé de la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina, entre el 3 y el 9 de noviembre de 2025, gracias a que lograron su clasificación en el Torneo Nacional de San Gil, Santander. Voces y Caminos se une a este propósito. Queremos, soñamos, deseamos llegar a Argentina a representar a San Luis, Antioquia y a Colombia, porque estaríamos allí representando no solo a San Luis, Antioquia, sino también a Colombia. Si hay alguna entidad, alguna empresa que nos desee patrocinar, que nos desee apoyar, es bienvenida. Lo que puedan, lo que nazca de corazón, es bienvenido. Las personas, las entidades, las empresas que nos deseen apoyar con algún incentivo, el número de cuenta es 0246-781-4667, Ahorros Bancolombia. 0246-781-4667, Ahorros Bancolombia. Eso, coordinación, muy bien. Se ven tan bonitas desde acá. Voces y Caminos, historias de vida, memoria y territorio.